Hola, mi nombre es Kiara Benítez y en esta oportunidad junto a mis compañeros César Corso y Claudio López desarrollaremos algunos ejercicios que fueron obtenidos del libro Física Universitaria, la 12ª edición. Nosotros explicaremos detalladamente la resolución de dichos problemas que están vinculados a diversos temas, que van desde circuitos de corriente directa, campo magnético, fuerza magnética, fuentes de campo magnético y por último, inducción electromagnética. El primer problema corresponde al 26.45 del libro que mencioné anteriormente, Física Universitaria. Su enunciado es el siguiente. En el circuito que se ilustra en la figura 26.59, está aquí, cada capacitor tiene inicialmente una carga de magnitud 3.50 nanocoulomb en sus placas. Después de que el interruptor S se cierra, ¿cuál será la corriente en el circuito en el instante en que los capacitores hayan perdido el 80% de su energía almacenada inicialmente? Claramente se puede observar que es un circuito de RC, porque como ven está compuesto de resistencia y condensadores. Para comenzar a desarrollar el problema, identificamos que la energía almacenada es proporcional al cuadrado de la carga en el condensador. ¿Qué quiere decir esto? Que va a obedecer una ecuación exponencial, pero dicha ecuación va a ser distinta a la de la carga. La energía almacenada en el condensador se expresa como la energía potencial eléctrica igual a un medio multiplicado por la carga en cualquiera de las placas del condensador, que sería Q. Esto lo elevamos al cuadrado y dividido en la capacitancia del condensador. Producto que se queda expresado de esta forma en 12. Luego escribimos la fórmula de la carga en las placas, la cual es Q sub 0 por Euler elevado a menos T sobre R por C. Y también la de la corriente, que es igual a I sub 0 por Euler menos T sobre R por C. Fórmula que fue obtenida por la ley de Ohm y en la aplicación de la regla de Kirchhoff de las espiras. Cuando el condensador ha perdido el 80% de su energía almacenada, la energía es el 20% de la energía inicial. Entonces lo expresamos como U sub 0, que es la energía inicial, dividida en 5, ya que el 20% es la quinta parte del 100%. Esto es igual a U sub 0 por Euler elevado a menos 2T dividido en R por C, donde al despejarte de esta ecuación nos quedaría como la resistencia multiplicada por la capacitancia dividida en 2, todo eso multiplicado por el logaritmo natural de 5. Pero no podemos desarrollarlo porque desconocemos la capacitancia. Y como el circuito está en serie, la capacitancia se calcula de la siguiente manera. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 10 picofaradios más 1 sobre 20 picofaradios y lo mismo con el último condensador, 15 picofaradios. Esto nos da como resultado 13 sobre 60 picofaradios. Pero no queda ahí, porque el inverso de 13.60 picofaradios es el resultado de la capacitancia equivalente, que es igual a 4.6153 15. Es decir, que nuestra capacitancia equivalente, la voy a escribir aquí por tema de espacio, es igual aproximadamente 4.62, me olvidé de las unidades, picofaradios. Ahora sí, al tener este dato, podemos reemplazarlo en la fórmula. Nos queda T es igual a R,
que es la que nos da el problema, 25 ohmios, multiplicado por la capacitancia que calculamos, 4.62 picofaradio, dividido en 2. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de 5. Lo que da como resultado aproximadamente 92.9 picosegundos. Lo vamos a escribir aquí. T es igual a 92.9 picosegundos. Y vamos a borrar todo el cálculo. Borré esta parte por tema de espacio y así seguir desarrollando el problema. Ahora que tenemos el dato del tiempo, como pueden ver, podemos desarrollar la ecuación de la fórmula de la corriente. Pero nos sirve dejarla igualada a la carga inicial de cada condensador sobre el producto entre la resistencia por la capacitancia por Euler elevado a menos t dividido nuevamente en R por C. Ahora nos queda solamente reemplazar, entonces nos queda la corriente igual a Q sub 0, que es igual a 3.5 nanocoulomb, dato que aparece en el enunciado del problema, al igual que los 25 ohmios, multiplicado por la capacitancia, que nos dio 4.62 picofaradio. Seguimos reemplazando, elevando el Euler al menos t, menos 92.9 picosegundos, dividido nuevamente en R por C, 25 ohmios por 4.62 picofaradio. Para facilitar el desarrollo es necesario realizar algunas conversiones, como por ejemplo la de arriba. Nos quedaría entonces, para pasar de nanocoulomb a coulomb, lo multiplicamos por 10 elevado a la menos 9. Y abajo, en el caso del denominador, primero multiplicamos 25 por 4.62. Nos queda en 115,5 picosegundos. Y de picosegundos a segundo es por 10 elevado a la menos 12. Lo mismo en el denominador. Quedaría Euler elevado a menos 92,9 picosegundos. Y esta multiplicación es la misma que la de abajo. Quedaría en 115,5 picosegundos. Ahora, como pueden ver, se simplificarían los picosegundos. Coulomb sobre segundo es igual a ampere. Y ponemos los datos en la calculadora. Lo que nos queda como 13,557,1277. Entonces, finalmente, el resultado del problema 26.45 sería 13.6 ampere aproximadamente. Hola profesor Polanco, yo le voy a hacer el ejercicio 27,78 del libro Guía Física Universitaria. En este ejercicio nos dicen que tenemos una espiral por la cual fluye corriente hacia este sentido, que recorre toda la espiral con una intensidad de 5 amperios. El largo de la espiral hacia arriba es de 0,6 metros, o sea 60 centímetros, una hipotenusa correspondiente a 1 metro y 80 centímetros de largo. También nos dicen que hay un campo magnético dirigido hacia arriba que tiene una intensidad de 3 teslas. ¿Qué nos dicen? Que calculemos la fuerza que ejerce el campo magnético en esta espiral, por la cual fluye corriente. Para calcular la fuerza que ejerce el campo magnético sobre la espiral, necesitamos esta fórmula. Fuerza es igual a la intensidad de corriente, que en este caso es de 5 amperios, por
la intensidad del campo magnético, que se define como que el largo, que va a variar dependiendo del tramo que tomemos de la espira, va a ser 80 centímetros, 60 centímetros o 1 metro, dependiendo del caso, multiplicado por el seno de alfa, siendo alfa el ángulo que se forma entre el sentido del campo magnético, en este caso hacia arriba, y el sentido de la corriente en la espira. Tenemos 3 sentidos en la espira: izquierda, hacia arriba y bajando. Ya tenemos una fuerza correspondiente de RP, la vamos a designar como F, RP. También una fuerza hacia arriba de PQ. Y otra fuerza que va de Q a R. Ahora reemplacemos los datos. En el primer caso, en RP, tenemos la intensidad que corresponde a 5 amperios. 5 amperios multiplicado por la intensidad del campo magnético, 3 tesla, multiplicado por la longitud del tramo, que corresponde a 0,8 metros, multiplicado por el seno de alfa. Veamos el ángulo. El campo magnético va hacia arriba y la intensidad de la corriente va hacia allá. Se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto será seno de 90. ¿Ya? Nosotros sabemos que seno de 90 es igual a 1 y realizamos la multiplicación. Esto nos daría 12 newtons. Ahora, en el segundo caso, la fuerza correspondiente al tramo PQ. Reemplacemos los datos. La intensidad es la misma, el campo magnético igual. Ahora sí, el tramo mide 0,6 metros. Y el ángulo, veamos de cuánto es. Los dos están hacia arriba, la intensidad y el campo magnético. El ángulo que se forma es 0. El seno de 0 es 0. Por lo tanto acá la fuerza, debido al campo magnético, en la espira, es nulo. 0 newtons. Y ya, para calcular el último tramo, que es el QR, anotamos los datos. 5 amperios por los mismos 3 teslas por el largo, que sería de 1 metro. Y acá el ángulo no lo tenemos nosotros, no lo podemos calcular a simple vista. Así que ¿qué podemos hacer? Dibujar un triángulo acá para que cumplamos. Este sería alfa. Nosotros sabemos que el seno de algo es igual al lado opuesto dividido por su hipotenusa. En este caso el opuesto sería este y la hipotenusa sería el lado más largo. Lo podemos escribir como el opuesto, que mira lo mismo de abajo, 0,8 metros por 1 metro. Si calculamos todo esto, nos daría lo mismo que 12 newtons, igual que en el primer caso. En este primer enunciado nos piden que calculemos también el sentido de la corriente para después hacer una suma neta de las fuerzas y ver su valor. Acá no es necesario calcularlo porque la fuerza total da 0. En el primer caso sí hay una fuerza. Veamos el sentido. Con la mano derecha podemos aplicar esto y ver su sentido. RP, ¿dónde está ubicado? Ubicamos el campo magnético hacia arriba. Nos quedaría así. Por lo tanto, su sentido se vería hacia adentro, como una X. Y en el caso QR, digamos, sería hacia afuera, con un puntito. Calculamos. Si tenemos una fuerza entrando y otra saliendo de la misma intensidad, sería lo mismo que nos queda una luna. Calculando matemáticamente sería como menos 12 más 12, lo que equivale a 0 newton. Por lo tanto, no se ejerce fuerza, no hay una fuerza total. En el inciso C nos piden calcular el par de torsión sobre cada lado de la espira.
Y sabemos que sobre cada lado de la espiral se ejerce una fuerza, la cual está anotada en esta parte. La fórmula para calcular eso es esta. Tau es igual a R por F por el seno de alfa. R corresponde a la distancia mínima ubicada en el eje, que nos piden que ubiquemos un eje a lo largo del PR. Nosotros lo ubicaremos a la mitad. Como decía anteriormente, la distancia mínima entre el eje y la fuerza aplicada, las cuales serán en estos puntos. Lo ubicaremos a la mitad. De la misma manera. F sería la fuerza que calculamos anteriormente y el seno del alfa, cuyo ángulo sería aquel que se forma entre R y F. Calculando el primer caso, RP. RP. R. Ubicamos el eje y el punto medio del tramo, los cuales dos coincidirían en el mismo punto. Por lo tanto, la distancia en R sería 0 metros. Y no es necesario calcular el resto porque todo multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo tanto, en este caso nos quedaría torque de RP es igual a 0. Ahora, torque en PQ. Podemos calcular el R porque hay una instancia, la fuerza. La fuerza acá es igual a 0 newton. Por lo tanto, igual que en el caso anterior, no es necesario calcular todo, porque igual de la misma manera quedaría en 0. Ya, para calcular el último torque, sería el torque de Q a R. R, veamos la distancia, ubicada desde la mitad del tramo de R hasta la mitad del tramo QR. Podemos calcularlo solo viendo la manera, que sería la mitad, sería igual a 0,3 metros, o con el teorema de Tales para verificar, entre comillas. Utilizando el teorema de Tales, tenemos que 0,6 metros es a 0,8 y eso es igual al lado de este, que sería X sobre la mitad, o 4 metros. Esto nos quedaría de 0,3 metros o 30 centímetros. Reemplazando sería 0,3 metros por la fuerza calculada anteriormente en QR de 12 newtons por el seno de alfa. Veamos el ángulo que se forma entre R y F. Se forma un ángulo de 90 grados. Y eso es igual a 3,6 metros por newton. Newton por metro. Para que quede mejor explicado. Newton por metro. Y esto sería el torque neto, porque sería el único torque correspondiente y el único que se calcula en base a los datos obtenidos anteriormente. En el inciso D nos piden calcular lo mismo anterior, el par de torsión, considerando que esto es un solenoide. Un solenoide es una espiral que tiene muchas vueltas. La fórmula correspondiente a la ecuación 27.28 es igual a N y A B seno de alfa, donde cada cosita significa algo distinto. N corresponde al número de vueltas del solenoide. En este caso sería 1. Lo consideraremos como 1. Y sería la intensidad, que es de 5 amperios. El área del solenoide en cuestión, como se calcula el área debido a que es un triángulo, la base por altura entre 2. B sería la magnitud del campo magnético, que sería hacia arriba de 3 tesla, y el alfa, seno de alfa, cuyo ángulo correspondería al ángulo que se forma entre el eje, el mismo eje anterior, este, y el sentido del campo magnético.
entre esos dos sería un ángulo de 90 grados. Ahora, reemplazando datos. N, dijimos que era 1, multiplicado por la intensidad, de 5 amperios por el área, la base por altura dividido entre 2, 0,6 metros entre 2. La intensidad del campo magnético sería 3 tesla por el seno que se forma de 90. Esto es 1. Multiplicado todo esto, nos daría, no sé, 15, lo mismo, 3,6 newton por metro, lo cual correspondería, y sería lo mismo, a lo calculado en el inciso C. Y de esta manera, o la otra, estaría bueno. Fijándome en los cálculos que había tenido anteriormente, me di cuenta de que había un error en el inciso A respecto al sentido de donde se ejerce la fuerza. En el RP estaba acá colocado, hacia adentro, hacia afuera, perdón, y ahora la corregí hacia adentro. Y lo mismo, pero al revés, en el inciso QR. Ahora, nos piden hacia quién le vas a mover la espina, considerando este puntito, hacia dónde se moverá el punto Q, hacia allá o hacia allá. Veamos la única fuerza que predomina en el cálculo del torque. La fuerza corresponde a la correspondiente en el tramo QR. Ubicamos la fuerza QR hacia donde está ubicada, se moverá hacia afuera de la página, de esta manera. Y eso sería todo por el ejercicio 27,78. En esta parte del ejercicio 29.77, ¿verdad? Nosotros nos vamos a introducir un poco a lo que es a la ley de Faraday, ¿verdad? Y conocido como la fuerza electromotriz. En este caso ya sabemos que la ley de Faraday es estudiar el flujo magnético, ¿verdad? En un determinado tiempo. Ya con respecto a la fuerza electromotriz, ¿verdad? Puede tener relaciones también con la ley de Ohm y otras ecuaciones mismas. ¿Ya? Entonces avancemos nomás con el ejercicio. ¿Ya? En este ejercicio, ¿verdad? Que le voy a leer a continuación, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente: una barra metálica con una longitud L, obviamente es esto de acá, con una masa M y resistencia R, está colocada sobre los rieles metálicos sin fricciones, inclinados en un ángulo por encima del horizontal. Los rieles tienen resistencia despreciable, en este caso la resistencia, o sea la fuerza de roce, se desprecia. Como se indica en la figura, ¿verdad? Es un campo magnético uniforme de magnitud B. Como ustedes pueden ver, el campo magnético va directamente hacia abajo. La barra se libera desde el reposo y se desliza hacia abajo por los rieles. ¿Qué quiere decir esto? Que a continuación la barra va a comenzar a deslizarse. ¿Ya? En el ejercicio nos pide lo siguiente: el sentido de la corriente inducida en la barra, ya sea desde A o B o desde B o A. ¿Ya? ¿Cuál es la rapidez terminal de la barra? ¿Cuál es la corriente inducida de la barra, verdad? La que recorre cuando es alcanzado por la rapidez. Entonces, después de haber alcanzado la rapidez terminal, ¿a qué tasa se convierte la energía eléctrica en una energía térmica de la resistencia? Bueno, y la última pregunta que nos piden es, una vez que llegó a la rapidez terminal, ¿a qué tasa de gravedad realiza el trabajo sobre la barra? Compare bueno, esta es una comparación que haremos, ¿verdad?, entre la respuesta E y la D. Bueno, comenzaremos por contestar la pregunta A, ¿verdad? El sentido de la corriente inducida a la barra, si es desde A o B o desde B a A. A medida que la barra comienza a deslizarse, ¿verdad?, como ya lo expliqué antes, el flujo disminuye, por lo que tanto la corriente fluye al aumentar el flujo, lo que significa que esto fluye desde A a B, ¿ya? Contestaremos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la rapidez terminal de la barra? Bueno, aquí hay que explicar un poco ya lo que es la fuerza magnética. Nosotros calcularemos, ¿verdad?, la rapidez a través de la fuerza magnética, a través de cálculo, también la ley de Faraday nos servirá también para hallar esta respuesta. Bueno, ¿en qué consiste la fuerza magnética? Bueno, la fuerza magnética, como pudimos ver en casos anteriores, también en la corriente eléctrica, ¿verdad?, el campo magnético y todas esas soluciones, es una multiplicación entre la corriente eléctrica, la longitud y el campo magnético, ¿ya? En este caso, nosotros ya la fuerza magnética tendríamos la corriente eléctrica por la longitud por el campo magnético. En este caso, nosotros la corriente
Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, nosotros ya conocemos ya lo que sería la fuerza, fuerza electromotriz, ¿verdad? Dividida en la resistencia, ¿ya? Entonces nosotros al momento de despejar y, bueno, nosotros obtenemos la fuerza electromotriz dividida en la resistencia, ¿ya? Ya. ¿Y qué es lo que es la fuerza electromotriz? Bueno, aquí la fuerza electromotriz entra la ley de Faraday, que es lo que dice que el determinado tiempo, o sea, el determinado flujo, ¿verdad?, electromagnética se determina en un variable de tiempo. Entonces, nosotros al momento de conocer la fuerza electromotriz, obtenemos que es la ley de Faraday, ¿ya? Que es el flujo magnético, ¿verdad?, determinado en un posible tiempo. Una vez obtenido esto, también podemos determinar que el flujo magnético, ¿verdad?, es la multiplicación, el producto punto entre el campo magnético por el área de la superficie. En estos casos, como el área de la superficie es, digamos, es un plano, ¿verdad?, entonces horizontal, entonces no habrá problema en calcularlo, ya que es un simple rectángulo, ¿ya? Entonces, una vez obtenido el flujo magnético, el cual nosotros lo escribimos como el campo magnético, obviamente, porque es perpendicular al área, ¿ya?, por la longitud, por una cierta distancia, en el cual nosotros lo vamos a denominar X, ¿ya?, por el coseno con respecto al ángulo en que está el plano, ¿ya? Una vez obtenido esto, nosotros sabemos que es, a continuación, para determinar eso, es derivando. ¿Y qué cosa vamos a derivar? La distancia. En ese caso, como en la distancia yo lo denominé X, ¿ya?, en este caso también lo podemos ver acá, de X en un determinado tiempo. El campo eléctrico, la longitud y el coseno de phi del ángulo son constantes, entonces salen directamente. Bueno, una vez obtenido eso, nosotros derivamos, ¿verdad?, con respecto a X, y la derivada de X es 1, obviamente, ¿ya? ¿Y qué nos queda finalmente? Que nos queda una determinada distancia recorrido por cierto tiempo. En esos casos, como vimos en física 1 también, eso sería a la velocidad. Entonces, la ecuación finalmente nos quedaría la velocidad, ¿verdad?, por la longitud al cuadrado. Recuerden que en este caso la longitud tuvimos acá afuera, junto con el campo magnético, el campo eléctrico. Entonces nos quedaría la velocidad por la longitud al cuadrado, por el campo magnético al cuadrado, dividido la resistencia por el coseno del ángulo. En estos casos, normalmente el ángulo, como vamos a trabajarlo en un plano horizontal, básicamente el ángulo sería 0 y el coseno de 0 obviamente sería 1, ¿ya? Bueno, ahora, para calcular, sabiendo que la fuerza del campo magnético es perpendicular a B, que quiere decir B, el campo magnético, entonces es horizontal. Aquí lo voy a dar una pequeña explicación. Los componentes verticales de la fuerza normal es igual a, bueno, eso sabemos que es el peso, ¿verdad?, que es la masa, ¿verdad?, por la gravedad, por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo sabemos que es 0, entonces sería el coseno de 1, el coseno de 0, que sería 1. Entonces el componente horizontal de la fuerza normal es igual, bueno, en este caso se refiere al plano que está inclinado, ¿verdad?, en este caso, a la masa por la gravedad por la tangente de phi, ¿ya? A la velocidad terminal de las fuerzas horizontales se equilibran, entonces por ende dan unas ciertas ecuaciones, ¿verdad?, en la que tenemos el plano inclinado, que sería la masa por la gravedad por la tangente de phi, es igual, sería la correspondiente, ¿verdad?, la fuerza magnética que nosotros hemos encontrado, que sería esta de acá, ¿ya? Bueno, una vez obtenido eso se equilibran, entonces produciendo las fuerzas magnéticas serían iguales de ambos planos. Entonces lo que llevamos es esta ecuación, en el cual nosotros trataremos de despejar la velocidad, ya que nos están pidiendo cuál es la rapidez terminal de la barra. Entonces, despejando todo eso nos da la resistencia, ¿verdad?, multiplicado por la masa por la gravedad, por la tangente, dividido entre la longitud y el campo magnético al cuadrado por el coseno de phi. Bueno, en la siguiente pregunta nos piden la corriente de intensidad. Bueno, en este paso nosotros ya sabemos, le expliqué en el anterior, que la corriente inducida, ¿verdad?, era igual a la fuerza electromotriz dividida en la resistencia, obviamente igual conocido como la ley de Ohm. Bueno, en estos casos nosotros ya conocemos el valor de la fuerza electromotriz, que ya lo expliqué, que sería el flujo magnético, ¿verdad?, en un determinado tiempo, ¿ya? En estos casos, como le expliqué anteriormente, ya encontramos su valor a través de la derivada, que era la longitud, ¿verdad?, por el campo magnético por una cierta distancia que nosotros denominamos X. En este caso derivamos la función, nos quedaría X, ¿ya?, y nos quedaría la velocidad por la longitud, obviamente.
Ya sabemos que V como una constante puede salir de la operación junto con la longitud, no hay drama. Multiplicado por el coseno, obviamente ya obteniendo todo esto, ¿verdad? Como nosotros ya hemos calculado la velocidad en el ejercicio anterior, podemos reemplazar que eso sería igualmente a la masa por la gravedad por la tangente. Obviamente el coseno queda dividido en el seno, entonces por eso generalmente queda la tangente dividido en las longitudes, en la longitud de la barra por el campo magnético. Ya. La siguiente pregunta nos pide la energía térmica. Bueno, en este caso nosotros lo vamos a tratar de relacionar con la potencia eléctrica. ¿Qué es lo que dice la potencia eléctrica? Bueno, uno diría que puede ser la corriente inducida elevada al cuadrado por la resistencia. También hay otros métodos que sería el voltaje, ¿verdad?, por la resistencia. Pero en este caso nosotros usaremos ya la energía inducida, ya que nosotros a través del ejercicio anterior encontramos el valor de la corriente inducida, ¿ya? Que solo habría que multiplicarlo nada más por la resistencia. En estos casos sería la resistencia, ¿verdad?, como pueden ver, multiplicado por la corriente inducida que nosotros encontramos aquí, que sería la masa al cuadrado. Obviamente como está al cuadrado, todo se eleva al cuadrado. Y ese sería el resultado. Normalmente nosotros lo relacionamos con la energía térmica. Que el último ejercicio nos pedía, la última pregunta, ¿verdad?, nos pedía la fuerza gravitacional de la barra, ¿verdad? Que en este caso nosotros lo vamos a relacionar con la fuerza de peso, ¿verdad?, por la velocidad por el coseno del ángulo menos el 90 grados menos el ángulo, ¿ya? En este caso la fuerza que nosotros inducimos, ¿verdad?, sería el peso, que ya nosotros vimos en física 1, que sería la masa por la gravedad. En este caso tenemos la masa, obviamente, que sería la barra, la gravedad, obviamente, que sería la que influye, la que vimos hoy en día, ¿verdad? Y la velocidad, bueno, la velocidad nosotros la encontramos a través del problema 1, que sería la resistencia por la masa por la gravedad por la tangente, ¿verdad?, dividido en la longitud al cuadrado por el campo magnético al cuadrado por el coseno del ángulo. Bueno, en este caso, ¿por qué seno, verdad? Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos acá, ¿verdad?, este problema de acá tiene relación con el plano horizontal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, normalmente es un ángulo de 90 grados que forma con el campo magnético. En este caso ya debería haber ciertos ángulos, ya que no conocemos exactitud del ángulo. Y nosotros, ¿verdad?, nosotros no queremos trabajar con eso, sino con el plano que está inclinado, obviamente, que sería el plano en el cual está ubicada la barra exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros, en vez de trabajar con el coseno, vamos a trabajar con un seno determinado del ángulo, así para más cómodo poder trabajarlo. Entonces, finalmente, solo multiplicaríamos las variables, ¿verdad?, que nos quedan últimamente, que sería obviamente la resistencia queda, pero todo se eleva al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que seno dividido por el coseno, eso es igual a tangente, entonces con razón nos quedaría un tangente al cuadrado, ¿verdad? Y finalmente, esto sería la ecuación de la gravedad, con el peso de la gravedad, perdón, de la barra. Un tema muy indiscutible que se lleva muy acaso es la relación, ¿verdad?, que lleva entre la energía, ¿verdad?, con la rapidez con la cual esto termina. Contestar la última pregunta, ¿verdad?, la relación que tenían que entre E y D, ¿verdad?, se puede concluir finalmente que el poder que hay entre E, ¿verdad?, y D son lo mismo. Eso quiere decir que corresponde, o sea, sí es correctamente, ¿verdad?, a la ley de la conservación de energía. Para concluir finalmente en estos, ¿verdad?, en los 4 ejercicios que nosotros desarrollamos, ¿ya?, que nosotros aplicamos, ¿verdad?, las leyes de Ohm, Kirchhoff, ¿verdad?, en los primeros ejercicios, el Biot-Savart, ¿verdad?, y las fórmulas correspondientes para sacar la influencia magnética, la ley de Faraday, bueno, que sería la introducción a la ley de, bueno, un flujo magnético, ¿verdad?, en un determinado tiempo, ¿ya? Bueno, estas leyes nos introducirán mucho más allá, ¿verdad?, a conocer a fondo la electricidad, ¿verdad?, que es un elemento o un fenómeno, ¿verdad?, conocido totalmente invisible, cual nosotros no podemos ver, pero nos ayudan a realizar mente, a entender, ¿verdad?, este funcionamiento de energía a través de redes eléctricas y otras cosas, ¿verdad?, que nosotros hoy en día vivimos, como el foco, las luces y todo eso lo demás. Y por último, bueno, para seguir investigando acerca de todo esto, necesitamos conocer más a fondo todo esto.